Hola, mi nombre es Clara María de la Rosa, estudiante del doctorado en Gestión Educativa del Centro de Investigación para la Administración Educativa. El tema de hoy, la tolerancia, base para la democracia, puente a la paz. Corresponde a la asignatura de Educación para la Democracia. Comencemos por qué es la tolerancia. La tolerancia tiene diferentes significados según desde donde lo busquemos. Sin embargo, finalmente la tolerancia, entendida en cualquiera de sus sentidos, resulta de que no es un fin. La tolerancia es un medio a través del cual podemos desarrollar posibilidades y proyectos sociales que construyan la cultura de la paz. En nuestros días, la educación no es solo en las escuelas, sino en la sociedad y obviamente en la familia. Últimamente la violencia es un factor que nos atañe a todos y que no nada más nos atañe, sino que nos daña a todos nos llega, todos sufrimos parte de esta situación. Y finalmente es algo que tenemos que considerar, puesto que es cuestión de cómo estamos educados, de qué está sucediendo en nuestra sociedad. Pues bueno, resulta de que la tolerancia puede también confundirse con un autoritarismo o con una permisividad, depende del tono en el que lo veamos o el ángulo en el que lo observemos. Puede ser un autoritarismo cuando decimos cero tolerancia o cuando determinamos por nosotros mismos qué es lo que está correcto y qué es lo que no, qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no. Bueno, pues ese autoritarismo lo único que provoca es intolerancia, lo opuesto a lo que estamos buscando, y por tanto nos lleva a violencia. Ya en sí misma la intolerancia es violencia. El otro lado, decir que todo es bueno, decir que todo es permitido, bueno, pues se convierte en permisividad, que al final no es más que un desorden y un caos. Por tanto, la tolerancia nos tiene que llevar en este momento a recuperar el verdadero significado de la autoridad. ¿Y qué es ese significado de la autoridad? Bueno, pues en ese mundo debe haber un liderazgo, y no solo de unos o de otros, sino un liderazgo compartido, un liderazgo estratégico en el que todos estemos involucrados. Si estamos hablando desde la escuela, quiere decir que hablamos no solo de los profesores o de los alumnos, sino hablamos de sus padres y la misma sociedad. Esto nos permitirá vivir en armonía, trayendo consigo el factor paz, que es el que estamos buscando. Hay una autora, una filósofa, que nos dice que para comenzar a este estudio a razón de la tolerancia, dice que el mundo se vuelve pequeño y estrecho cuando alguien solicita que le hagamos sitio para sentarse a nuestro lado. Damos ejemplos incontables de eso que Kant llamó la sociabilidad insociable del ser humano. Somos y no somos sociables. Necesitamos a los demás y los detestamos por 1000 razones distintas y a menudo vergonzantes. Lo grave es que la intolerancia trasciende el nivel individual y entre en la vida colectiva. En tal caso, el objeto de la intolerancia se tipifica y adquiere una realidad que no se discute. Es el desprecio a los gitanos, los islámicos, los negros, los magrebíes. Y no solo en cuestión de raza, sino de religiones, de colores, de creencias, de manera de pensar, de manera de vestir, de manera de actuar. Obviamente todo en un marco legal, en función de los valores universales. ¿Qué pasa entonces con la tolerancia? Pues la tolerancia podríamos determinarla como aceptar al otro como es, aunque no comulguemos con su forma de pensar o vestir dentro del marco de los valores universales. Es la base para la construcción de una sociedad plural y democrática. Si yo acepto al otro, aunque no me parezca, estoy tolerando. No voy a hacer lo mismo que el otro. No voy a actuar como el otro. Yo voy a actuar de acuerdo a mis normas, normas universales, pero también de acuerdo a mi cultura, a mi grupo étnico al que yo pertenezca. Y habrá cuestiones que no
coinciden con las de otros grupos o con las de una sociedad más grande. Las grandes urbes no se diga. Tampoco quiere decir que se va a permitir actos delictivos o que se van a permitir cuestiones que dañan a otros, que coartan la libertad del que tenemos enfrente, de segundos, de terceros. Debemos actuar siempre en un marco de convivencia, en un marco de armonía, en un marco de tolerancia. Cuando hablamos de diferentes grupos, hablamos de interculturalidad, de multiculturalidad. Sin embargo, este asunto no es solo entre pueblos, razas, creencias o naciones, sino en la vida cotidiana. La misma que se desarrolla incluso en el seno familiar, social, escolar y hasta el laboral. ¿Cuántas veces no hemos visto que son despedidos por intolerancia? ¿Cuántas veces no hemos visto que hay situaciones en las que el jefe es el que manda y ese es autoritarismo? ¿Qué sucede con los estereotipos entonces que les exigimos a los niños y jóvenes en la escuela? Siempre les hemos pedido que reaccionen, que analicen, que vean que seguir un estereotipo no es lo correcto, que primero desmenucen, que primero vean que de aquello realmente les es útil, que de aquello les va a dejar algo en su vida cotidiana para bien, para mejorar. Sin embargo, viene un pero. Y ese pero es, ¿qué pasa en la escuela si no tenemos esa tolerancia? Si no tenemos esa manera de vivir o de hacerle analizar al niño las circunstancias. Simplemente podríamos preguntar, ¿por qué les exigimos seguir reglas rígidas? Una regla rígida es autoritaria muchas veces. Sin embargo, discutida con ellos y determinada entre todos, la situación cambia. Entonces, si nosotros hacemos que los niños simplemente sigan reglas, los jóvenes, incluso hasta los adultos en la formación de profesores, simplemente van a seguir reglas, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? ¿Desarrollando un valor universal o estamos transgrediendo su individualidad? La sociedad, tristemente o para su fortuna, ha creado sus propios estereotipos y castiga de manera severa a quienes no los acatan. Y con ese proceder intolerante por completo, se pierde la convivencia pacífica. Actualmente en las escuelas siempre decíamos que el reglamento escolar y el reglamento escolar. Últimamente cambió de nombre. Son las normas de convivencia social. ¿Por qué? Porque no es algo rígido lo que tengamos que seguir. Podríamos poner un ejemplo, el uniforme. Es cierto que tiene su parte buena, su lado bueno, porque finalmente nos permite no hacer tantas diferencias, nos permite que mamá no tenga que, o papá no tenga un gasto tremendo a lo largo del año comprando ropa y más ropa. Nos permite muchas cosas, pero al mismo tiempo les hace perder parte de su identidad. Y tal vez no solo en el vestir o el puro vestir, e incluso eso sería la parte más sencilla. ¿Qué pasa cuando les pedimos que se peinen de tal o cual manera? Que el cabello tiene que ser cortito estilo militar. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Muchas otras cosas cuando, por ejemplo, le permitimos a ellas traer a la blusa fuera del suéter, pero a ellos no. Total que aquí no hay un acuerdo total. Tendríamos que tener mucho cuidado con esa circunstancia y ver qué es lo que está pasando. Es una línea muy fina entre las normas de convivencia y el autoritarismo que tiene que ser observada, porque como frágil telaraña se nos puede ir. Actualmente, la sociedad en la que vivimos, pues, nos ocasiona una serie de circunstancias bastante delicadas, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación y las CENTICs. Refiriéndonos a las CENTIC, sobre todo a la red mundial de información a la que los jóvenes o la que la sociedad casi en su totalidad tiene acceso. Bueno, hablando de las grandes urbes, porque habrá lugares en donde esto no sea posible, ¿sí? Finalmente, el entorno sociocultural que se determina actualmente por los medios masivos, tristemente, y por la red mundial de información.
que son un constante bombardeo para niños, jóvenes e incluso adultos. Leemos y nos creemos la noticia. Vemos una imagen y damos por sentado, pero no somos capaces aún de identificar si es aquello realidad o de ir a buscar un poquito más de información. El resultado, seguimos las pautas de otros. Nos dejamos ir por lo que otros dicen o hacen. Y finalmente criticamos y decimos cosas del otro, no porque nos conste o porque nos moleste, sino porque alguien más ya lo hizo. En pocas palabras, así, llano, somos carne de cañón para aquellos que utilizan todos estos medios para manipularnos. ¿Quiénes? Cada quien piense quién está detrás o qué está detrás de estos medios masivos de comunicación. Así que, ¿qué pasa con un niño a quien no se le ha enseñado a buscar, a quien no se le ha planteado el panorama para que diga, ok, esto sí, esto no? A ver, veamos, me están presentando esto, pero en mi contexto sucede esto otro. Tendría que desmenuzarlo, analizarlo, ¿sí? Formar pequeñas partes y buscar la información correspondiente, fehaciente, por cierto, que le permita tomar sus propias determinaciones y seguir adelante en un mundo armónico. A esto hay que añadirle muchas cosas. Pero una de las situaciones más delicadas es el nivel de pobreza extrema. Porque cuando lo primordial es comer y está un trapito que vestir, los medios no siempre, para lograrlo, para alcanzarlo, no siempre son lo correcto. Y entonces la ignorancia se apodera de aquellos seres y por tanto se transgreden las normas de convivencia, se desdeñan, se apartan, porque la supervivencia está primero. Aquí está jugando entonces dos elementos: ética o moral. Este asunto de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues suele tener aristas relativas, porque dependerá de dónde nos encontremos y cuáles son las normas establecidas para ello. Y aún así seguirá siendo relativo, porque probablemente sea mi creer y pensar si yo dirijo una empresa, si yo dirijo una escuela, si yo coordino una institución, probablemente mi pensar y la forma en que a mí me formaron será la que sea correcta. Cuando el mundo gira todos los días y todos los días hay que estar al pendiente de ello. No me puedo quedar allá. Tengo que estar al día de hoy y no por eso voy a transgredir o no por eso voy a transitar hasta la permisividad. No, simple y sencillamente actuar de tal manera que yo no dañe al otro y el otro no me dañe a mí. Considerar que la ética determina de manera racional las normas, ¿sí? Los tipos de comportamiento. ¿Y la moral? La moral es la que dicta las normas y los criterios de actuación, ¿sí? Son las que me dicen si el comportamiento, más bien la moral es la que me dice si el comportamiento es correcto o incorrecto. Pero insisto, no puede decirme que está incorrecto alguien de una cultura muy distinta a la mía, o no puedo yo decirle a alguien que está mal cuando en su cultura es algo que se lleva a cabo. Finalmente, la UNESCO dice que sea cual sea la temática, la dimensión ética debe estar siempre presente y al tomar cada decisión se deberá evaluar en qué medida resultarán afectados los conceptos fundamentales de paz, derechos humanos y democracia, y el valor esencial de la dignidad humana. Por tanto, regresamos a lo que se dijo. La ética y la moral son asuntos que, si bien es cierto, están establecidos de manera universal en algunos aspectos y en otros por la comunidad en la que vivo, debo de tener mucho cuidado, ¿sí? Que esas dimensiones o esos estándares o esas maneras de establecer la convivencia entre los hombres, ¿sí? No transgredan, no vayan más allá, no afecten la paz, los derechos humanos, la democracia y el valor esencial que es la dignidad humana. Por tanto, todo esto nos pone a pensar qué sería educar para la tolerancia. Bueno, educar para la tolerancia no es exclusivo de una asignatura, no es exclusivo de mi casa, no es exclusivo de la sociedad, no es exclusivo del profesor. En ello vamos todos.
¿sí? Y si hablamos de la escuela, que es el campo que nos compete en este momento, en definitiva, no le compete solo a una asignatura a la que nosotros hemos denominado formación cívica y ética. No, ella le dará tal vez el cierre, la forma total, pero todas las asignaturas tendrán algo que ver, ¿sí? Vamos a hablar de la formación de profesores de inglés para escuela secundaria, y más que profesores, de formadores de adolescentes, que es la tarea que en las escuelas normales donde se forman este tipo de profesores, es lo que se trabaja. Específicamente vamos a hablar de un profesor de inglés. Bueno, su programa o su plan de trabajo, más bien el plan de estudios y el programa de algunas asignaturas, lo que es la malla curricular completa, ofrecen muchas posibilidades de trabajar. Y uno de los campos donde más se puede incidir es el campo de lenguaje y comunicación, pues ya que ofrece oportunidades para realizarlo. Un texto oral o escrito, el que se utilice para trabajar o para sacar adelante o para enseñar o para desarrollar la lengua extranjera, puede ser muy útil. No es nada más decir, ay, voy a sacar aspectos lingüísticos, el pasado, el presente, el futuro. O fíjate que tiene que tener mayúscula o el vocabulario adecuado. No, también puedo tener elementos culturales que me permiten trabajar. En un texto, sus dimensiones, súper y macro, son las que más me ayudan. Refiriéndonos sobre todo a la macroestructura, ya que de ella podemos extraer el contenido semántico del texto y hacia dónde tiene que impactar, a dónde va a caminar ese texto, ¿sí? Las actividades que se plantean para la comprensión lectora o para la comprensión auditiva y posteriormente la producción libre serán los puntos, los momentos claves del trabajo. Deben contener los elementos necesarios no solo para comprender los conceptos a trabajar, sino para vivirlo y evidenciarlo. El primer momento será vivirlo, recordarlo, situarlo en mi vida cotidiana. Y el momento final de mi ciclo, cuando voy a trabajarlo, cuando voy a hacer una producción libre, pues me permitirá vivenciarlo, me permitirá llevarlo a mi propio contexto y comprender cómo es que en mi contexto tengo que actuar y cómo ese actuar me va a devolver el bien para mí, el bien para todos los muchachos que trabajan con nosotros. Bueno, se intenta crear una propuesta pedagógica en este sentido. Bueno, digo que se intenta porque finalmente crear una propuesta pedagógica requiere de investigación y requiere de una serie de circunstancias que tenemos que establecer con mucho cuidado. En este caso, insisto, es lengua extranjera y vamos a trabajar con una asignatura denominada Estrategias 2, Comprensión auditiva y expresión oral. ¿Qué pretende esta asignatura? Bueno, esta asignatura intenta que el muchacho o el futuro profesor desarrolle esas habilidades, pero al mismo tiempo sepa cómo construir estrategias para desarrollarlas. Pero antes de llegar hasta allá, tendríamos que ver que la formación de profesores para secundaria no es una labor donde la didáctica y el dominio del contenido sean lo único o lo primordial. La formación de seres humanos que se conviertan en ciudadanos democráticos es parte de esta misma tarea. Y el plan 1999, que es el que aún sigue vigente en la formación de licenciados en educación secundaria, prioriza varios elementos. Tiene 5 elementos claves, 5 elementos o 5 pilares que lo sostienen, pero de los cuales hay que resaltar 2 en este momento. Y el primero es que es una formación integral humana, que atiende a la vez las destrezas intelectuales y el desarrollo de valores humanos y relaciones interpersonales. Estas son las que permiten el desarrollo cognitivo y el campo del desarrollo humano. La tolerancia pertenece al campo del desarrollo humano. El futuro docente debe considerar además el impacto social de la educación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo va a salir de las 4 paredes del aula? ¿Cómo es que el niño va a ir a llevarlo
allá a su casa, a su entorno, y conforme va actuando en su entorno, aquello se va haciendo más amplio, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta en relación a las condiciones sociales del entorno de la escuela? Debemos preguntarnos tantas cosas antes de comenzar a trabajar. Y ello es ir a investigar, ello es ir a traer datos muy finos. Y en este momento tal vez no estén los datos muy finos. Y más bien no están los datos completamente finos con los que podemos trabajar o debemos hacerlo. Por lo pronto, considerando los pilares en los que se cimenta este plan de estudios y sobre todo los propósitos que persigue esta asignatura, bueno, pues tendremos que considerar o tendremos que establecer las fuentes curriculares con las que hemos de trabajar o las que será nuestra base para elaborar nuestro trabajo. La primera, la antropológica, será la teoría sociocultural de Vygotsky. La segunda, la filosófica, será lo que establece el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la educación de calidad en los informes de la UNESCO. Una tercera es la epistemológica, el origen del conocimiento, ¿cómo se da? Bueno, pues en este caso se considerará el materialismo dialéctico, ya que es el que nos permite una interacción, el que nos provee las herramientas, os plantea la situación para que sea el niño o el adolescente o el adulto que a través del diálogo logre comprender, logre trascender, logre construir un nuevo conocimiento. La psicológica, en este caso, para este elemento o para este momento de la planeación, tiene que ser la psicología evolutiva. Y en este caso vamos a tomar a Jean Piaget. Jean Piaget con el asunto de el desarrollo cognitivo del niño y el adolescente. En mi caso, trabajamos con postadolescencia, con los postadolescentes de 18, 19, 20 años que están por entrar a la edad adulta, y hay un autor llamado William Perry que considera algunas de esas fases para trabajar. Las plantea justamente desde el elemento evolutivo que Jean Piaget nos ofrece. Viene una fuente más, que es la sociológica, que en este caso será la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, con X. Y finalmente la pedagógica, que es el constructivismo social. Las características contextuales generales que debemos considerar en este caso es que la formación de futuros formadores, valga la redundancia, formadores de adolescentes con especialidad en lengua extranjera, conlleva una serie de situaciones delicadas, al igual que cualquier otra formación o cualquier otro ámbito educativo. Entre otros muchos aspectos, es necesario que el discente viva las experiencias formativas para que en un futuro cercano sea capaz, y digo cercano porque pronto será la escuela, sea capaz de reorganizarlas, recrearlas y hasta reconstruirlas de acuerdo con las necesidades de los educandos que atienden la escuela secundaria. Yo, formador, considero mi contexto. El profesor de secundaria o formador de adolescentes considerará el contexto en el que la escuela y sus alumnos se encuentran. Esta formación la llevamos a cabo en el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, institución que cumple funciones como cualquier otra escuela normal. Aunque tengamos una nomenclatura administrativa diferente, somos una escuela normal. Es una institución donde el cuerpo docente es totalmente heterogéneo. Aunque en la línea, en la especialidad, en el programa educativo, la gran mayoría somos profesores de la lengua con maestrías en educación, también tenemos otro tipo de profesiones. Tenemos ingenieros, o como su servidora, que también que es ingeniero, o tenemos contadores, pero que han incursionado en el campo de la docencia. Y el hecho de que tengan todos esos elementos nos permite abrir nuestro abanico cultural. Los jóvenes que acceden, los jóvenes que se están formando para profesores, provienen de diferentes partes del estado. Por tanto, aspectos culturales y sociales diversos se observan día a día. Si 25 alumnos tengo, 25 contextos diferentes son los que hay que atender. Pero viene el pero, que realmente no es un pero, sino
una primicia bastante importante, y que es el hecho de que los 25 chicos que están en el grupo, o los 20 que queden, o los 19 que yo estoy atendiendo, han decidido ser profesores. Y eso ya es allanar el camino, es parte del trabajo ya ganado. Tenemos al grupo, otra parte esencial que estudiar. Bueno, esta clasificación está en una gráfica, ¿sí?, donde vemos las diferentes etapas que William Perry establece a través de la teoría, o basado en la teoría de Piaget, ¿sí? Esto está hecho o está trabajado, no hay un test, no hay un ejercicio específico que hacerse, sino de la observación diaria, de las notas, de los registros de clase. Es de donde se puede observar y determinar en qué nivel se encuentra cada chico en el proceso de pensamiento, ¿sí? Tenemos chicos desde aquellos que se encuentran todavía en el nivel dual, jovencitos que no han logrado decidir o no han logrado observar que la decisión es suya, ¿sí? Esto es, jovencitos que si escriben 2 enunciados, 3, o plantean una situación, antes de avanzar, van y te preguntan a ti, profesor, ¿voy bien? ¿Qué le parece? Necesitan que alguien más les avale lo que están pensando, lo que están haciendo, lo que están diciendo. Cuando tenemos que transitar hacia mi propia decisión, mi propio riesgo, y entonces veré y analizaré qué es lo que sucede y cambiaré en el momento preciso. Como ya había dicho, la clase es Estrategias y Recursos 2, Comprensión Auditiva y Expresión Oral. El bloque es bueno, vamos a llamarlo bloque porque aunque tiene en apariencia bloques, la verdad es que son unidades temáticas que no podemos separar. En este caso lo vamos a llamar bloque a las estrategias metodológicas para favorecer la comprensión auditiva y la expresión oral en el aula, ¿sí? El propósito de lo que se plantea esta vez es que desarrollan y pongan en práctica competencias didácticas como el análisis, la selección, la adaptación y el uso de textos orales y recursos audiográficos auténticos que respondan al nivel de inglés y a las necesidades de los alumnos de secundaria. Como verán, así como intento yo saber quiénes son mis alumnos, ellos tendrán que saber quiénes son los suyos, no solo de manera global, sino de manera muy particular. Los elementos específicos, o el elemento específico, ¿sí?, es el criterio para la selección, adaptación y creación de materiales para favorecer las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral en la escuela secundaria. En este caso, la importancia de los materiales auténticos y el diseño de actividades y tareas comunicativas. Obviamente para eso, como se dijo con anterioridad, deben vivirlo, deben pasar por ese proceso para comprenderlo, para adueñarse de él y entonces poderlo trabajar más adelante. Los recursos a utilizarse es una canción que se llama Black and White, es una canción sobre racismo y que está escrita por Hyperactive. Ahí está el enlace en el que lo podemos encontrar. Tiene video, afortunadamente, y eso nos permite un mejor trabajo con los muchachos. El proceso básico de trabajo será top-down, ¿sí? Dado que la comprensión del contenido contextual y su impacto en la vida cotidiana, identificación y reconstrucción de actividades para los adolescentes llevan este proceso. No por eso vamos a dejar de lado el bottom-up, pues finalmente tenemos que trabajar con elementos lingüísticos, ¿sí? No los podemos dejar de lado, tienen que ser parte de nuestro proceso porque es el correcto hablar al comunicarnos, el correcto construir o la construcción correcta, el vocabulario adecuado cuando nos comunicamos, ¿sí? Aquí tenemos entonces una serie de objetivos que podrían en algún momento tomarse como actividades. Sin embargo, en este caso están trabajadas de tal manera que esto es solo un esquema. De ahí se derivará
ya una planeación más fina donde digamos qué, quién, cómo, de qué color, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas que haremos, la forma en que lo armaremos en el pizarrón, la forma en que se tomarán los apuntes, etcétera. En este caso, comencemos. La número 1 es black and white. My asking class will express in a brainstorm their ideas about where and when we use black and white as a common expression. They will be written on the board. Bueno, cuando los chicos nos digan sus conocimientos previos o su sentimiento acerca de blanco y negro, cómo les afecta en su vida cotidiana la frase blanco y negro, dónde la han visto, cómo la han utilizado, eso nos permitirá crear una imagen. Dice, by questioning students in 4, we'll discuss and try to answer what happens in their mind when they listen black and white, and how they can take it in the society. They will share answers. What about in a song? Bueno, ya lo pensamos, tuvimos una serie de ideas ahí todas juntas, pero ahora en pares tendrán que discutir qué les hace sentir, qué les hace, qué piensan, qué imaginan cuando escuchan la frase blanco y negro, ¿sí? Y bueno, finalmente lo tendrán que pensar en una canción. ¿Cómo se utilizará black and white en una canción? ¿Qué podrá decir una canción cuyo título es Black and White? Escucharán la canción, ¿sí? Y en equipos de 4 discutirán y tratarán de contestar. Escucharán la canción y de una lista que se les va a proveer, los estudiantes identificarán los usos de esta expresión. La canción ofrece varios momentos o varias circunstancias, no solo, decíamos hace rato, no solo de color o de religión, sino de una serie de aspectos muy interesantes que se dan en la vida cotidiana, y utiliza la frase black and white para ver las situaciones propias de racismo de todo tipo. Por un ejercicio de falso y verdadero, los estudiantes tendrán una mejor comprensión del texto, sí, que en este caso es la canción. Luego, teniendo un puzzle, by having a puzzle, students will identify different types of intolerance. But the puzzle, una especie de rompecabezas en el que se identificará el tipo de qué es la intolerancia, cuáles momentos son los de intolerancia en la canción, a qué se refiere la intolerancia y en qué la podemos determinar, cómo la podemos determinar, no solo cuestión en una sola dirección, sino en diferentes, ¿sí? Viene la parte lingüística, la parte donde vemos la corrección, y en este caso es vocabulario y algunas expresiones ya prefabricadas del idioma. Y bueno, esos son ejercicios controlados, pero antes de los ejercicios controlados tendríamos que hacerlos identificar, tendríamos que hacerlos reflexionar, qué sucede, ¿no? Pero esos pequeños equipos también, antes de decidir o de dar un punto final de su construcción, tendrán que pensar qué sucede en su aula. Ya no en su casa, ya no en la sociedad, en su propia aula. ¿Hay intolerancia? ¿Hay tolerancia? ¿Qué sucede? ¿Cómo se da? ¿Cómo no se da? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, regresamos a la parte lingüística, establecemos con claridad qué son, se hacen una serie de ejercicios controlados que se conocen como controlados para afianzar esa parte que se está trabajando, ¿sí? Y finalmente poder decir que nuestro objetivo lingüístico queda trabajado. Luego, por cuestionamiento, what should we do to change the classroom's intolerant actions? Students will write first their personal thought, then they will discuss them in pairs, and finally in fours. They will make a list of actions. Ya practicamos, ya fuimos, ya venimos, ya nos habíamos dado cuenta que en el aula hay acciones de intolerancia que no nos permiten una convivencia pues pacífica, ¿sí? Bueno,
¿qué voy a hacer yo, alumno, para cambiar esta circunstancia? No le voy a echar la culpa al otro. El otro no me va a echar la culpa a mí. ¿Qué acciones, qué situaciones o cómo puede ser mi proceder para cambiar esto? Primero lo pensarán de manera individual, luego en pares y luego lo discutirán en cuartetos, lo que nos va a dar como resultado una lista de acciones que se pueden realizar. Entonces, dibujando y usando el vocabulario y las expresiones, los estudiantes harán pósters acerca del tema que estamos trabajando. En esos pósters no solo será imagen, sino será el uso de la expresión lingüística con la que estamos trabajando. Lo pegarán alrededor del salón de tal manera que les quede de recordatorio de que hay por ahí cuestiones que atender, cuestiones que trabajar. Esto será revisado, bueno, obviamente hay evaluación en puntos anteriores, pero en este caso el final es por coevaluación. ¿Por qué por coevaluación? Porque de esa manera el alumno considera los elementos de autorregulación y curiosamente también aprende algo de tolerancia en este sentido. ¿Sí? Finalmente, la parte que es la formación de docentes, se tendrá que cuestionar, dice, by answering some questions, students will rebuild the lesson to be applied in the secondary school, considering different types of social and cultural context. ¿Qué hará el futuro docente, qué hará el futuro profesor para llevarse este tipo de dinámica o este tipo de estrategias a la escuela secundaria? Obviamente no se puede aplicar tal como se aplicó aquí. El dominio del idioma en estos jóvenes es diferente al dominio de la secundaria. Lo que se buscaba aquí es una cosa, lo que se busca allá es otra. Ellos tendrán que decidir cuál será la dinámica a seguir, qué es lo que considerarán para cambiar, qué es lo que adaptarán para que el uso de una canción les permita no solo recuperar el elemento lingüístico, no solo trabajar gramática, no solo decir que era una canción o llenar espacios en blanco de lo que escuchan, sino formar un ser humano que entienda que la convivencia o el punto de partida de la convivencia definitivamente, o de una buena convivencia definitivamente, es la tolerancia. Bueno, pues ante todo esto, aquí tenemos el negocio al revés, pero lo vamos a trabajar, ¿sí? Resulta de que de todo esto podemos sacar quiénes somos y dónde estamos como sociedad. ¿Qué pasa con todas estas acciones que llevamos a cabo en la escuela? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Cómo debe comportarse y no comportarse? ¿Cómo debe evolucionar la sociedad? Y bueno, pues una sociedad cuando es verdaderamente democrática, que es lo que se está, una de las cuestiones que se están buscando, que impacta directamente en la paz, esta sociedad ha de creer con firmeza, no solo en los valores de la igualdad y de la libertad, sino en que es posible construir, a pesar de las dificultades, una convivencia social comunitaria. En que esos valores se plasmen en la realidad, trascendiendo la mera proclamación verbal. Esto es, la tolerancia es un valor universal. La tolerancia nos conlleva a una serie de acciones para lograrla, pero que no se consigue, el cambio no se consigue solo por prescripción o solo por repetición de un contexto, sino por el vivirlas, por el aplicarlas, por el desarrollarlas y por el mejorarlas. Solo entonces será la sociedad un mundo democrático. Y ahora sí, gracias por su atención.